Andrei, has mencionado el caso de Irán y como has mencionado, en este preciso momento me encuentro en Teherán, pero poco que estoy en relación con la elección de sabes, el ataque cada vez. Ayer el Wall Street Journal informó que están enviando muchos aviones de combate a la región, ya sabes, un portaaviones. Uno de ellos está haciendo, ha llegado, en mi opinión, parece que han llegado a la región, se están preparando y como ves, los iraníes se preparan. Cada vez que uno conversa con los funcionarios, ellos afirman que están preparando todo para poder contraatacar, para defender a Irán. Ajá. Pero en cuanto a la operación militar, no lo entiendo, Andrei. No veo a Irán en una posición débil en este momento, como lo estaba durante las primeras horas del ataque, el ataque israelí contra Irán. De alguna manera fueron sorprendidos por el ataque. Claro, sí, ¿verdad? No, no se van a sorprender. Esto no va a volver a suceder. Intentaron manipular la sociedad iraní desde dentro con estos disturbios. No pudieron lograrlo. No sé qué más pueden hacer. ¿Van a lanzar una bomba nuclear sobre Irán? No. Es decir, hay mucha gente que quiere hacerle eso a Irán, especialmente la gente de AIPAC, esos locos, y sobre todo un montón de estos, ya sabes, los llamados sionistas cristianos, la principal fuerza impulsora de Estados Unidos, que no es más que una extensión de Israel. Así que ellos, digamos, porque son estúpidos, son personas muy poco educadas y construyen, les han lavado el cerebro. No, no es eso. Es el hecho de que tienen que hacer algo. Sabemos que fue Rusia la que medió entre Irán e Israel hace poco tiempo para que no hubiera, sabes, ataques mutuos ni cosas de esa naturaleza, al menos por un buen tiempo. Y eso fue un resultado netamente positivo para Irán, porque le da la oportunidad y los iraníes ahora están completamente, como usted bien señaló, conscientes de lo que podría suceder. Obviamente un solo grupo de portaaviones es simplemente una broma, ¿sabes? Ciertamente pueden atacar e intentar, ya sabes, causar algún daño, pero en realidad no es nada significativo. Para poder luchar contra Irán, los Estados Unidos necesitan movilizarse, ¿de acuerdo? Estados Unidos no tiene los medios, pero lo que sí puede hacer es su estrategia militar, por así decirlo, la tradicional estadounidense, arrojar todo lo que tiene contra alguien y, ¿sabes qué? Básicamente, esencialmente, esperar el resultado si es que va a traer algún resultado. Obviamente tenemos que comprender que Israel manipula, no solo manipula, sino que es dueña de la política exterior de Estados Unidos. Y entonces, pues la cosa es, hay una preparación, sí, pero como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, lo único que pueden hacer es utilizar las armas de ataque a distancia. Y eso es todo. Muy pocas personas realmente quieren, en el ejército estadounidense, en la Fuerza Aérea de o en la aviación embarcada, entrar en el espacio aéreo de Irán y lanzar algún tipo de bomba sabes, armamento de corto alcance, porque serías detectado inmediatamente, ¿sabes? Y así que intentarán hacer lo que ellos creen que se les da bien, lo cual no es cierto en absoluto. A esto se le llama SEAD, que significa supresión de las defensas aéreas enemigas, pero Irán no es Irak. Y así que en este momento hay una gran actividad diplomática, un ajetreo considerable, por así decirlo, tras bastidores, detrás del telón, y los rusos y los chinos están ahora mismo jugando a retrasar todo esto lo más posible para poder preparar a Irán. Pero los iraníes aquí, ellos demostraron que tienen una defensa aérea muy decente y la única forma en que pudieron hacerlo inicialmente, como la última vez, fue esencialmente hacer el sabotaje. En eso son buenos. No fue en realidad la supresión de su defensa aérea, que una vez que aquello comenzó a operar, primero se desplegó al 70% y luego simplemente aumentó su eficiencia a medida que el día se desarrollaba en ese momento. Así que, por supuesto, todo el mundo entiende que esta vez Irán simplemente, o sea, básicamente destrozará o, ¿sabes?, reducirá a Israel a escombros si continúan haciendo lo que están haciendo, ¿sabes? Así que Israel y especialmente las bases militares estadounidenses, sí, estaban regresando, por lo que escuché recientemente, estaban regresando personal a las bases estadounidenses en la región. Así que, lo cual es una buena señal, porque obviamente Estados Unidos no quiere arriesgarse considerando su defensa aérea americana, que en realidad no es defensa aérea, más vale que la den por muerta.
Entonces están indefensos allí y el hecho de que hayan devuelto al personal indica probablemente que no quieren atacar a Irán y que hacen todos esos, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Movimientos, si lo quieres ver así. E Irán no es Venezuela, ¿de acuerdo? O Irán es un país muy serio y también una organización de peso. Y así no hay forma de que puedan enviar alguna, ya sabes, fuerza delta, como lo intentaron antes, lo sabemos, pero ya vimos cómo terminó todo aquello. Y así el punto es que tenemos que esperar y ver qué sucede. Pero sí, Irán se está preparando y Rusia y China están ayudando muchísimo. Andrei, Donald Trump dijo algo durante su discurso en Davos. Fue cuando hablaba de Groenlandia, que de alguna manera mencionó Islandia, estaba confundiendo a las dos. Pero sabemos que quizás Islandia está en el trasfondo de todo esto. Tal vez también estén pensando en Islandia porque Islandia tiene muchísimo. ¿Sabes? Lo que a mí me resulta tan asombroso, Andrei, es que los Estados Unidos, en vez de buscar la manera de competir, ¿sabes? Para poder establecer una mejor relación con otras naciones, para competir con China. Están intentando, o mejor dicho, con el bloque oriental. Todo el oriente, o sea, el bloque oriental está en una especie de guerra con los Estados Unidos, tal como lo vemos hoy en día. Y en lugar de eso, están tratando de arrebatarles las tierras a los europeos, quienes eran sus propios socios. Es algo increíble. Bueno, quiero decir, es fundamental que entendamos el nivel intelectual de los actuales dirigentes estadounidenses. Vemos el declive precipitado de su siempre mediocre visión estratégica por parte de los Estados Unidos. Gran parte de esto se basa en la mitología de la omnipotencia, mientras que en realidad, obviamente, Estados Unidos solo es bueno para luchar. Sí, están robando, secuestrando al líder de un país tan importante como Venezuela, que ni siquiera reaccionó, ¿sabes? Así que está bien, sí, claro. Ahí lo tienes. Pero la realidad es que todos estos son principalmente problemas de relaciones públicas, pero Estados Unidos no puede luchar de forma realista. Pero puede usar su peso político-militar, obviamente, contra lugares como Groenlandia, es decir, hola, 57,000 habitantes, ¿vale? Principalmente población nativa inuit y si es cierto, sabes, evidentemente Donald Trump está dispuesto a pagar $1 millón por persona para que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. Me preguntaba él, el amigo está preguntando, ¿cómo puedo conseguir la residencia de Groenlandia? Sabes, yo voy a estoy bromeando, claro, no, quiero decir, pero sí, o sea, esa es la cuestión, ¿sabes? No es como el imperialismo del siglo XX, principios o finales del siglo XIX o incluso mediados del siglo XIX con, ya sabes, los cañones, ya sabes, todos esos barcos cañoneros y no funciona así. Y así tienen una idea muy anticuada sobre la, sabes, historia en general, porque principalmente si observas atentamente a la gente que escribe esas estrategias, son personas muy poco educadas, muy incultas. Viven en este mundo donde Estados Unidos de alguna manera salvó el universo. En realidad, Estados Unidos es, de hecho, un recién llegado muy inexperto en lo militar y así que estarán acaparando tierras. Creen que eso los llevará a algún lugar. De nuevo, destaqué específicamente a Groenlandia porque Groenlandia tiene todo el sentido desde el, sabes, digámoslo de esta manera, cínico y, sabes, de la cruda realidad, de hechos fríos y duros, sabes, punto de vista de que sí se desea esta plataforma ártica a pesar de que Estados Unidos no puede construir un solo rompehielos moderno. Y por mucho que intenten hacer con Finlandia, pause, eso no es suficiente para operar en el Ártico. Pause, alguien realmente tiene que explicárselo a Trump y a toda esa gente. Pero no obstante, se le puede ver al menos algo de lógica. El resto, lo de Islandia, no lo sé. Yo entiendo que Islandia no tiene realmente ningún tipo de fuerzas armadas. Policía, quizás, ¿sabes? Así que sí, eso será fácil si deciden hacerlo. Quiero decir, aparte de eso, sabes, Europa, que obviamente se relaciona con Islandia. Islandia es considerada un país europeo y sabes, así que si observas atentamente el panorama europeo es un imperialista sustituyendo a otro, excepto una cosa, los rusos echaron a los franceses del Sahel. Así que por esa razón Macron no puede perdonar a los rusos por haber hecho esto que hicieron.
Así que sí, es política de poder y también son acuerdos entre tres potencias, tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Cómo organizarán el mundo? Y después de eso podríamos empezar a hablar de lo que podríamos llamar un modus vivendi. ¿Sabes? No tanto como el derecho internacional, sino modus vivendi y luego quizás en algún momento, dependiendo de cómo se resuelva la crisis en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país en bancarrota esencialmente. Así que después de eso podremos ver hacia dónde nos dirigimos con todo esto. Pero estamos en un mundo nuevo donde la influencia europea es prácticamente nula. Y tenemos de nuevo tres superpotencias que se encuentran en la cima del mundo. Estados Unidos es una superpotencia en franco declive. Rusia, por su parte, está en ascenso. China ya se ha consolidado como la gran potencia industrial y son el taller del mundo, básicamente, junto con el sudeste asiático. No, sobreestimemos que, ¿sabes? Los chinos lo hacen todo. No, hay muchísimos países muy, muy grandes, como por ejemplo Indonesia, Filipinas, ¿sabes? Cosas por el estilo, que están participando en esta, o lo que podríamos llamar hoy la división internacional del trabajo, pero ya no es ni siquiera una división del trabajo, ¿sabes? Es algo completamente diferente. Rusia se está encargando militarmente de este asunto y ahora tienes a India también ascendiendo. Así que es algo bastante complejo, ¿eh? En cierto modo. Parece sencillo, pero en realidad es una arquitectura muy compleja, especialmente en el resto del mundo, en el mundo no occidental. Hay dinámicas sumamente complejas en esa región. Y el mundo occidental, y sabes qué, esa es la otra cuestión. Necesitamos considerar a los Estados Unidos ahora no realmente como un país occidental. Los Estados Unidos son una civilización en sí mismos. Es como Rusia. Sí, alguien afirmó que Rusia es en realidad una civilización que se disfraza de país. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos. Estados Unidos ya no es un país europeo, es una civilización totalmente única, con todos sus enormes problemas. No se equivoquen, no se equivoquen, pero eso es lo que pasa y eso es lo que forma su civilización. Solo tres en realidad, incluso probablemente 4P, ya sabes, se hace con el poder y tendremos que ver cómo evoluciona. Pero creo que los diplomáticos rusos obviamente hablarán del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas. Pero la realidad es que todo se basará en el modus vivendi y en cómo se va a organizar y establecer. Andrei, creo que lo que Donald Trump está tratando de hacer con este nuevo concepto de, sabes, los países de reunión de paz, y él está uniendo a todos estos países y parece que está intentando reemplazar a la ONU. Él sabe que la ONU no está funcionando, por eso está intentando hacer esto, está intentando crear una alternativa a lo que ya está ocurriendo con los BRICS, con la OCES y todo eso. Está intentando crear un nuevo tipo de Sí. institución. Pero después de todo, viendo lo que está haciendo, ¿crees que va a lograr eso? ¿Va a No, no. Es algo muy de Trump. Es un casino de Trump, ¿sabes? Así como brillante con todas esas luces de neón y sabes que vende el oro falso, ¿sabes? Básicamente oro pirata, ¿sabes? Que por supuesto no es oro de verdad. No, es todo relaciones públicas. Todo el mundo se ríe de eso, excepto que consiga algún país pequeño. Él en realidad solo quiere hacer dinero con esto. Tienes que pagar los $1.000 millones o lo que sea, porque esta es una idea descabellada en esencia. Así que no, pero es solo una distracción. Es el típico narcisista de Trump, ¿sabes? Completamente desconectado, ya sabes, de la realidad actual. Pero pase lo que pase en términos del arreglo, cualesquiera que sean las instituciones que se establezcan, cualesquiera que sean los BRICS y especialmente la Organización de Cooperación de Shanghái, que en realidad es mucho más importante que los BRICS, si lo piensas bien, ¿sabes? Es como, sabes, la extensión de seguridad de los BRICS. Pero lo que sea que la Organización de Cooperación de Shanghái decida, sabes, llevar a cabo, ese será el camino a seguir. Y sabes, las instituciones ya se están convirtiendo, sabes, en instituciones totalmente emergentes de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, incluyendo un sistema financiero independiente.
Así que no importa lo que haga Trump, él no puede hacer absolutamente nada al respecto. La única herramienta que Estados Unidos tenía y que aún creen que tienen a su disposición, la tienen contra los europeos, por ejemplo, pero no tienen esta herramienta contra básicamente lo que erróneamente llaman sur global. Rusia no es el sur global, pero estamos hablando de los BRICS. Hablemos de los BRICS. Estados Unidos era esta amenaza de poder militar. No puedes ir y amenazar militarmente a los rusos. Los rusos se reirán en tu cara, ¿sabes? Así que lo mismo aplica para China. Todavía fingen que quieren enfrentarse a los chinos. Y sabes, la realidad es que esto es un monstruo militar y económico. Esta básicamente la unión, ya sabes, de Moscú y Pekín. Así que Estados Unidos simplemente ni siquiera se considera relevante allí de forma realista, ¿sabes? Así que lo único que pueden hacer es, sabes, hacer aspavientos y golpearse el pecho. Pero el sistema financiero alternativo y las instituciones políticas alternativas ya están emergiendo. Esencialmente ya están en marcha. Solo se están desarrollando ahora. Y los intentos de Trump de llevar a cabo esta acción son simplemente una cosa ridícula para intentar devolver algo bajo el control de los Estados Unidos. Estados Unidos no controla el mundo, punto. No tiene recursos, no tiene esta fuerza que siempre afirmó tener, pero que en realidad nunca tuvo. Y como resultado, de nuevo, se disipó por completo esta mitología. Usted mismo pudo ver que los Estados Unidos poseen un ejército esencialmente obsoleto y especialmente en lo que respecta a su tabla de organización y equipo. Y ahora tienen, sabes, Estados Unidos tiene que afrontar esta realidad. No es la principal potencia militar. E incluso, como ya mencionamos, sí, lo que sea que, sabes, un solo portaaviones, un grupo de batalla de portaaviones pueda hacer contra, sabes, Irán. No mucho, la verdad, sabes. Conseguirán un par de esos destructores Arleigh Burke, quizás obtengan otro de la clase Ticonderoga, donde tienen 96 más 96 más 100, 20, súmenlos aproximadamente, ya saben, 310 dividido por la mitad, 150 Tomahawks que pueden lanzar, Irán simplemente se los sacudirá como si nada, ya saben, como si no le afectara en absoluto. Entonces, ¿qué más podrían hacer? Esos sabes, ataques alfa que hacen, sabes, no tienen suficiente. Y de nuevo, a diferencia de Venezuela, que ni siquiera se defendió, quiero decir, simplemente vendieron a su presidente, así de sencillo. Irán puede lanzar misiles antibuque que pueden alcanzar este grupo de batalla de portaaviones, incluso muy lejos, adentrándose en el Océano Índico. Así que ahí lo tienes. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, eso es lo que observamos ahora, este ajetreo y despliegue moviendo todos esos activos. Podrían entonces en algún momento llevar a cabo algún tipo de huelga. Pero de nuevo sabemos lo que va a pasar. Israel será doblegado, saben, será sometido por completo porque no importa qué tipo de la supuesta defensa aérea que intenten proporcionar a Israel, simplemente no funciona, ¿saben? Y el resto es como este acorazado clase Trump. Es una locura en los ejércitos serios con una mueca y ya sabes, risas irónicas, ya sabes qué puedo decir, pero sí, Trump enciende a la audiencia y su audiencia sabrá perfectamente lo que es su audiencia y él necesita hacerlo. Tiene elecciones de medio término en camino. No es que, o sea, por el amor de Dios, es que de verdad jamás votaría por los demócratas, ya sabes, man, pase lo que pase, ¿entiendes? Preferiría quedarme en casa, la verdad. Es un partido único en realidad, son solo un montón de, ya sabes, liberales, locos, ya sabes, del Partido Republicano o de los demócratas. Los demócratas son más satánicos, ¿no sabes? Por toda esta agenda y todas estas cosas simplemente ridículas. Pero esa es la situación. Trump también tiene la carga de las elecciones intermedias y necesita entregar algo. ¿Qué es lo que podría entregar? En serio, Groenlandia. Groenlandia es el regalo porque tienes que comprender, esto es algo verdaderamente enorme. Quiero decir, en el sentido de que sí, algunos, él dirá, mírame, mira esto es ¿sabes? Mi legado. Te di el doble, ¿sabes? Básicamente tus activos en el Ártico, que es de hecho, la joya de la corona de nuestro planeta, con todas esas inmensas riquezas. Y no es solo gas y petróleo. Hay muchísimas otras cosas, incluyendo algunos minerales y otras cosas de esta índole. Así que eso va a causar una impresión, por supuesto. Y no hay nada de malo en eso, ¿sabes? Así que quiero decir, ¿sabes? Está mal desde todo punto de vista.
obviamente una clara violación de cualquier norma del derecho internacional. Es puro acoso y un imperialismo descarado, pero funciona. Funciona para su público interno y así es como probablemente se desarrollará. Puede que, por supuesto, me equivoque, pero parece que todos piensan lo mismo. Va a conseguir Groenlandia. Me parece verdaderamente trágico, Andrei, ver que todo está siendo sacrificado por la política interna de los Estados Unidos. Sí. Todo, ¿sabes? Tú puedes entenderlo a medida que pasa el tiempo, porque Vladimir Putin ha hablado de esto en varias ocasiones. Él dijo cómo la política interna de los Estados Unidos está afectando a todos en todo el mundo. Y esto es un problema enorme, creo, y tenemos que... Oh, absolutamente. Es una cuestión trágica también para Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede formular una estrategia adecuada y sensata en los asuntos exteriores. Como resultado, como hemos visto muchas veces, se vio la catástrofe de Afganistán, se vio la catástrofe de Irak, se vio la catástrofe de Vietnam, en Corea, y, ¿sabes? Si te pones a analizarlo, Estados Unidos no ha ganado ni una sola guerra, las pierde y a veces las pierde de forma tan catastrófica que el mundo entero empieza a reírse de ellos, pero aún así siguen por ahí diciendo, oh sí, somos una gran potencia militar. No, no lo son. Saben, así que no comprenden cómo funciona. No se puede formular esto y básicamente controlar esta coyuntura crítica entre la diplomacia real y el poder militar, que son dos elementos críticos de la postura global de cualquier gobierno o cualquier país. Estados Unidos no lo tiene, no tiene gente que pueda hacerlo. Es decir, el último que pudo hacerlo fue James Baker, el secretario de Estado. Era el diplomático por excelencia. Era un hombre respetado, era respetado por los soviéticos, ¿sabes? Y tú mismo viste esa vieja guardia de la diplomacia estadounidense, que al menos era lo suficientemente educada y, sabes, lo suficientemente culta como para entender que, oye, tenemos que manejar las cosas con mucha, mucha cautela. No, eso ya no existe. Quiero decir, míralos. Tienes a la pandilla de cretinos con sus credenciales de idiotas ya sabes, de Georgetown o lo que sea, que salen y realizan básicamente no sé, número de trapecio. Los miras como si fueran unos desquiciados, ¿okay? Y de hecho lo son, porque el sistema de educación superior estadounidense en cuanto a la preparación de las élites está completamente roto. No funciona. Todos esos Harvards, todos esos, ya sabes, como ya lo he dicho, las Georgetowns y lo que sea, las universidades Columbia, es patético. Ni siquiera podrán estudiar en universidades rusas o chinas porque no lo lograrán. No estarán a la altura, intelectualmente, pero eso es lo que hacen. Lo simplifican todo, ¿sabes? Hasta el punto de que son ideólogos con el cerebro lavado y algunas excepciones, ¿sabes? De gente, incluso como Jeffrey Sachs, él se pronuncia y protesta. Bueno, tú eres el único, ¿sabes? Y yo soy el único. Hay algunos otros, ¿sabes? Que salen y dicen, mira eso, esto es patético, pero tienes que ver el núcleo del problema, la causa raíz, por así decirlo. La razón de fondo es que las élites estadounidenses son tontas, así de simple, por así decirlo. Si miras el Congreso, si miras esos think tanks, Dios mío, son militarmente, históricamente y en otras cosas incompetentes. Y así, el ejército estadounidense es solo, Rusia lo está exponiendo mucho, ¿sabes? Así que, especialmente cuando miras intensamente lo que obtienes del cuerpo de oficiales de las academias de servicio, realmente salen creyendo que son la mayor fuerza de combate de la historia. Y luego se encuentran con la guerra real. Pausa. Y ni siquiera pueden comprenderla. Pausa. No poseen las herramientas necesarias para entender lo que está ocurriendo. Pausa. Y estamos hablando de todos los problemas complejos que surgen. Pausa. No solo de la historia, pausa de la historia militar o de las perspectivas doctrinales. Pausa, sino que nos referimos a cuestiones puramente tácticas y operativas. Pausa. No entienden lo que están haciendo. Observa a esos generales. Observa a los generales estadounidenses. Si quieres desacreditar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, deja que los generales americanos hablen. El mundo entero se reirá y de hecho no lo hará. El mundo entero se ríe, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos. Esto es una catástrofe. Es una crisis sistémica sobre la que escribí 4 libros. Y ahora que tenemos esta situación, y por supuesto, el punto clave y el eje de todo es lo que ocurre en Ucrania, que está dejando de existir mientras hablamos.
¿sabes? El mejor de todo el ariete ruso, el mejor, esencialmente, el agente combinado que Occidente tuvo después de Hitler, ¿sabes? Así que, tú mismo lo puedes ver, es un fracaso rotundo, es la pura destrucción. Han aniquilado el país. Eso es un suicidio por mano de la policía. Que Europa está muerta por culpa de eso. Y Estados Unidos sí puede, claro. El señor Trump puede ir por ahí, ya sabes, agitando el puño en el aire, ¿me entiendes? O lo que sea, haciendo su espectáculo. A nadie le tiemblan las botas, nadie le tiene miedo a los Estados Unidos. Y así es como llegamos a esta situación precipitada por este último paso tan idiota, por esos ideólogos incompetentes o con el cerebro completamente lavado en el Departamento de Estado, como por ejemplo Victoria Nuland, todos esos individuos de la CIA y del MI6 a quienes ni siquiera se les permitiría cortar el césped en cualquier lugar, ya sabes, en un país que realmente sea competente. Y así como pudieron observar, el resultado fue evidente. Ellos creyeron firmemente que habían logrado tomar a Rusia por las gónadas en el año 2014 con este golpe de Estado en Maidán y esencialmente llevando a los nazis al poder en Ucrania y luego armándolos hasta los dientes. Vaya, como ya he mencionado, gente muy inculta, muy poco educada. No entienden con qué están lidiando y jamás lo harán porque carecen de las herramientas necesarias. Y es fundamental que uno tenga una perspectiva objetiva de sí mismo. No puedes esperarlo de la mayoría de los generales americanos o para el caso de esos tipos de la CIA, ¿sabes? Que todavía creen que, bueno, ya ni siquiera saben cómo espiar correctamente, ¿sabes? Así que ahí lo tienes. Fíjate, chéves, Andrei, cada vez que escuchamos que o Steve Witkoff o alguien de la administración Trump desde que asumieron el poder, dicen, estamos así de cerca de llegar a un acuerdo en Ucrania. Pero ¿cuál es la interpretación de todo esto? Creo que podemos escuchar la verdadera realidad de lo que está sucediendo en Ucrania y también las negociaciones entre los rusos y los americanos, todo esto a través de las propias fuentes rusas. ¿De qué están hablando exactamente estas fuentes rusas y cómo perciben la situación en este preciso momento? Bueno, sí, lo repito sin parar. Los rusos hablarán con Estados Unidos. Es noblesse oblige, ¿sabes? Es esencialmente tu posición te obliga a hablar con superpotencias nucleares. Y es su responsabilidad conjunta de Estados Unidos y Rusia asegurarse de que nada ocurra, Dios no lo quiera, que acabe con la civilización humana. Pero en términos de la política exterior estadounidense, como ya lo he dicho, es pura y simple propaganda, no hay sustancia real ahí, nunca la hubo. Bueno, la hubo hace mucho tiempo. Así que hoy es simplemente, ya sabes, un juego de relaciones públicas. Trump lo necesita, sin embargo, él todavía cree que de alguna manera puede cambiar los resultados. No puede. No tiene influencia militar, económica o de cualquier otro tipo de presión. ¿Qué pueden hacer? Para imponer nuevas sanciones a los rusos se las toman a risa, ¿sabes? Así que sí, puedes hacer lo que quieras. Esto simplemente acelera el declive total de los Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que no logran entender en los Estados Unidos, aunque quizás algunos sí lo hagan. Existen algunos círculos específicos que comprenden esta situación, que Estados Unidos tiene mucho más que ganar cooperando con Rusia y China que siendo hostil y beligerante. Pero la cuestión es, ¿recuerdas cuando todo esto empezó? ¿Sabes? Ya tiene un año y los rusos seguirán tirando de los huevos a este gato el tiempo que sea necesario, porque lo repitieron hasta la náusea, ¿sabes? Y a mí me va a salir una ampolla en la lengua de tanto repetirlo una y otra vez. ¿Cuál es siempre la frase clave? Las causas de raíz. Así de simple. ¿Cuáles son las causas fundamentales? La expansión de la OTAN. Y como los rusos repitieron una y otra vez hasta el hartazgo, estamos listos para hablar siempre y cuando lo hagamos entre nosotros como iguales y con el debido respeto. Los europeos no pueden ofrecerlo. Evidentemente, Trump lo intenta. Y de nuevo, vamos a hablar de Trump. Trump es el Trump colectivo. Está totalmente desinformado de todo. Sí que lo han tenido dando vueltas por la supuesta inteligencia estadounidense, esa entidad que no es tanto inteligencia como, ya sabes, los ideólogos del Estado profundo. E incluso si quisieran, probablemente no llegarían a comprender con qué están lidiando realmente. Pero al menos lo intenta, ¿sabes? Él reconoce en Vladimir Putin, al menos desde su propia perspectiva, la de Trump, a un oponente verdaderamente potente, ¿sabes? Y dado que Trump es un narcisista, necesita constantemente reafirmar su propia valía. Él necesita, de alguna manera, validarse a sí mismo, ¿sabes? A través de hablar con alguien, ¿sabes? Con el tipo que él considera su igual, ¿sabes?
Mientras que en realidad, por supuesto, Trump es solo un, ya sabes, un soplo pasajero, por así decirlo, ya sabes, en realidad, comparado con lo que Vladimir Putin y Rusia lograron especialmente en los últimos 10, 12 años. Y entonces, lo que va a pasar, esto seguirá dando de qué hablar, pero la realidad es que las demandas rusas son bien conocidas. ¿Sabes a qué me refiero? Y se trata de, ya nadie está hablando de Crimea, se trata de esos oblasts a los que los rusos, por cierto, se están acercando ahora mismo en Zaporilla y avanzaron otros 8 kilómetros ayer en Yarkov. Así que el Oblast de Kharkov, una región que no estaba en los planes iniciales, los rusos están ya muy adentrados en esa zona, ¿sabes? Junto con otras regiones, como el Oblast de Sumy. Y así que hay una zona de amortiguamiento. ¿Pero qué es exactamente una zona de amortiguamiento? Bueno, esencialmente serán territorios que estarán bajo control ruso. Y por supuesto, el tema clave aquí es la eliminación del régimen político de Kiev y la desnazificación. Cuando tienes al señor Orbán, Víctor Orbán, hablando abiertamente de que los alemanes en Europa están a cargo de esto, básicamente del resurgimiento de este nazismo, y los rusos lo saben, pero Víctor Orbán esencialmente expresó cómo lo ven los rusos. Así que se trata de una dinámica bastante compleja, pero al final, como ya lo habíamos conversado anteriormente, por muy lamentable que resulte, al final la fuerza es la que impone la razón. La fuerza, las fuerzas correlacionales y los medios lo deciden todo. Y el campo de batalla es el principal, por así decirlo, generador del poder y la influencia en el ámbito global, ¿sabes? A nivel mundial hoy. Y así los rusos hacen lo que hacen, derrotan a los enemigos uno tras otro. Y han estado en ello por 1000 años. Así que alguien tiene que decirle a Trump que la OTAN ni siquiera es la más fuerte, ¿sabes? Así que simplemente no sé cómo explicarlo. Sí, podemos considerar lo que está pasando en Ucrania un colapso total porque el Estado no funciona, sabes, la gente de la energía, la infraestructura ya no existe y el ejército está fracasando. Ya no cuentan con el personal necesario. Los europeos se han quedado sin armas, no les quedan armas para enviar a Ucrania. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esta es una situación verdaderamente desesperada. No, absolutamente nada. Sí, ya está. Es como ya lo había dicho, un trato completamente cerrado. Es solo que los rusos estuvieron dispuestos a dialogar hasta el mes de junio de 2023. Después de junio de 2023, en esta famosa contraofensiva, que evidentemente fue planeada por aficionados del Pentágono, del Estado Mayor británico y de este grupo de Wiesbaden, sabemos lo que ocurrió. Los rusos lo observaron. Obviamente lo derrotaron con pérdidas catastróficas para Ucrania, ¿no? Y la OTAN, ya había muchísimo personal de la OTAN allí en el terreno. Y después de eso, fue como, de acuerdo, empezaremos a, ya sabes, ajustar los tornillos. Y entonces, claro, ocurre lo de Kursk. Y después de eso, no habría habido ninguna, y de hecho no hay una verdadera, sabes, aceptación de ninguna voz europea y, sabes, de las demandas americanas. Y sí, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, pause Vladimir Putin, sinceramente, pause a pesar de todo su humanismo, pause, y aunque es un hombre de buen corazón, pause, si bien puede llegar a ser extremadamente severo, pause, la verdad es que Ucrania no le importa demasiado. Él se preocupa por Rusia. Ha declarado en repetidas ocasiones que es el responsable de las vidas y el bienestar de 156 millones de personas. Así de sencillo. Y si alguien piensa que de alguna manera él, por alguna de esas estúpidas razones humanistas, ya sabes, lo vaya a cambiar por algún tipo de arreglo o acuerdo con Ucrania, que va a seguir siendo una amenaza constante para Rusia, tengo un puente que vender. Si se llega a la aniquilación de la estatalidad ucraniana, será aniquilada. Rusia tiene todos los medios para hacerlo. Y de nuevo, hay gente inculta y sin educación en el Pentágono, la CIA, el MI6, Chatham House y lo que sea. Ellos pensaron que si los rusos se mueven despacio, que es por algunas aves, no sé, lo que sea que estuvieran pensando. De acuerdo, miren, no se les puede explicar a ellos que, muchachos, regresen a la escuela primaria y estudien historia y que regresen a estudiar el verdadero arte operacional militar, cómo se planifican las operaciones. Ellos lo interpretaron como una debilidad, porque así de estúpidos son.
Y como ya lo he mencionado, no tengo por qué andar por aquí, ponerme a ver las tonterías que básicamente sueltan. Y gente como Kellogg, Beth Hodges, Petraeus, O'Keefe y un largo, etcétera, son personas completamente incompetentes. Así que ese es su cuerpo de oficiales en general, que como sabes, aconsejó a todo el mundo. Y lo mismo ocurre con la CIA. Ellos perciben la lentitud y el enfoque tan deliberado que se le da a esto como una especie de, bueno, se educaron principalmente con la película Patton. Nunca vieron la, obviamente, epopeya ruso-soviética que se llama Liberación, la cual hace que esta película Patton parezca ¿sabes? Un remanso. Pero ellos sabrían que si fuera necesario, los rusos pueden hacer, bueno, los rusos inventaron las operaciones profundas, ¿vale? Simplemente no necesitaron hacerlo esta vez. La tarea, especialmente después de 2023, cuando ya sabes, la situación con la llamada contraofensiva, fracasaron estrepitosamente. O sea, me refiero a Ucrania y a la OTAN. Lo que ocurrió fue la aniquilación física de todo el personal militar ucraniano, punto. Y eso es lo que los rusos hacen extremadamente bien. No necesitas ir a tomar y apoderarte de un pedazo de tierra. Así no es como las guerras. Funcionan. Las guerras operan, como Clausewitz ya había afirmado con gran claridad, para obligar al enemigo a someterse a nuestra voluntad. ¿Cómo se logra someter al enemigo? Se le aniquila físicamente, se le inflige tanto dolor que en algún momento, si no, bueno, tengo esta famosa frase de Joseph Stalin: si el enemigo no se rinde, debe ser aniquilado. Así de sencillo. Y esto es precisamente lo que está sucediendo ahora mismo. Es que esa gente en el Pentágono y en el cuartel general de la OTAN, ellos nunca han experimentado eso, no tienen ni idea de lo que es la guerra. Y así básicamente les escribieron sus propios cuentos de hadas por la Wehrmacht, que ya estaba fundamentalmente derrotada, y los generales de la CSS. Y ellos realmente creen saber lo que estaba sucediendo. No, este es el frente oriental, chicos y chicas, y así es exactamente como se hacen las cosas. Y como resultado, sí, no es solo el ejército lo que los rusos han aniquilado, porque hoy, según las últimas noticias, hay unas pérdidas horribles por parte de Ucrania, porque están básicamente matando ahora a muchísimos de lo que se conoce como el programa 18-24, que es, por supuesto, que el reclutamiento de los jóvenes de 18 años. Estos son niños, sí, y los rusos fueron quienes los mataron, sí. Y ahora dice, Dios mío, tenemos muchísimos cadáveres de los chicos. Básicamente, ¿saben qué tan buenos creen que son esos jóvenes de 18 años que pasaron por un entrenamiento de combate de 3 días o incluso una semana, el llamado entrenamiento de combate impartido por instructores de la OTAN? Son inútiles, ¿sabes? Son inútiles contra esta potencia de fuego y especialmente el desarrollo de los medios operacionales de combate, el control y la gestión del campo de batalla, que es el mejor del mundo. Y entonces lo que tienes, sí, dicen desde Sumi, avanzamos y, oh Dios mío, son niños allí, ¿sabes? Así que así es como están las cosas. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Toda la población femenina restante de Ucrania? Ahora, no importa si devuelven a esos 2 millones de inmigrantes, 2 millones de hombres ucranianos que ahora se esconden en Europa de vuelta a Ucrania. Primero, es que ya no pueden vivir en Ucrania considerando lo que está pasando allí. Y luego, no puedes formar un ejército con eso. Para crear un ejército real necesitas una década. Necesitas algo que ya sabes que sea un entrenamiento de verdad. Tú lo que tienen es, en realidad, carne de cañón completamente inútil. Les dan, ya sabes, un fusil Kalashnikov, o lo que sea, una K-74. Les dan algún tipo de chaleco, ya sabes, y directamente tirarlos a la picadora de carne. Su esperanza de vida en ese lugar se cuenta en horas. Así de simple es. Sí, Andrei, sabemos que la estrategia de Estados Unidos, sabes, y lo que ellos llaman el documento, sabes, ese documento al que se refieren. La estrategia de seguridad de los Estados Unidos bajo la administración de Trump se centra fundamentalmente en el hemisferio occidental. Sí. Están hablando de América, de Sudamérica, de Norteamérica, pero cuando ves ¿sabes? Cuando el primer ministro de Canadá habla de que el orden internacional basado en reglas ya no está funcionando, parece que incluso en el hemisferio occidental están fracasando. Es que nada, siente pause, esa pause, pause pequeña, pause, pause conexión, pause fuerte, pause los pause estados, pause unidos, pause, entonces pause quién, pause más, pause podría, pause llegar, pause a, pause sentir, pause algo, pause así. Nadie. Sin embargo, puedo decirte una cosa, su estrategia de seguridad nacional, que fue el documento sobre el cual, de hecho, hice un video, fue obviamente un documento revolucionario en muchos aspectos, porque esencialmente es
La declaración del hecho consumado y Estados Unidos retirándose de su papel global o al menos de sus intentos de dominación mundial, como quieran llamarlo, nunca llegó a tener un dominio global real, pero ya sabes. Y en cierto sentido, eso es verdaderamente revolucionario. Pero Canadá, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo vivo justo al lado de Canadá. Seattle está a solo, ¿sabes? Un par de horas en coche de esencialmente la frontera y luego pasas por el arco y, ¿sabes? Vas a Vancouver si lo necesitas. No es que quiera hacerlo ya, pero el punto es que sí se habla e incluso algunas personas hablan de eso, ¿sabes? ¿Sabes? El movimiento partisano, ¿sabes? Los partisanos canadienses. Es casi, ¿sabes qué te digo? Es casi como una comedia de tocino canadiense, ¿de acuerdo? Así que, pero la verdad es que Canadá, por sus políticas, es un país en decadencia, esencialmente, ¿sabes? Porque imponen lo que sea, la agenda woke, ¿sabes? Todo tipo de cosas de esta naturaleza allí. Y ¿sabes qué? Sí, ¿qué puedo decir? No, Estados Unidos. No creo que vaya a ir a conquistar Canadá, ¿sabes? Así que definitivamente no es Groenlandia. Pero sí, Carney afirmó que es una ruptura. Es una ruptura, lo es. Es simplemente un colapso total de todo lo que conocíamos. ¿Sabes? Como la canción de R.E.M. es el fin del mundo, tal como lo conocemos, ¿no? ¿Sabes? Y yo, la verdad, me siento bien, me siento perfectamente bien, porque para mí es como, sí, esto es exactamente de lo que he estado hablando durante los últimos muchísimos años, ¿no? ¿Sabes? Y aquí lo tenemos, ahí está. Ya no tienes que ir y decir, oh, sí, todo el mundo habla de lo que está pasando, pero al final nunca pasa nada. Bueno, en realidad todo está sucediendo ahora mismo. Así que, chicos, ya saben, es como ese famoso principio que dice, primero lento, 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 y luego, de repente, todo a la vez. Esto es exactamente lo que está pasando. Ahora bien, dudo mucho que los Estados Unidos deseen a Canadá, pero Canadá, bueno, esencialmente la verdad es que es la zona suburbana de los Estados Unidos. Son los países, incluso los que cuando vas a Canadá por nuestro puesto de control de Billingham en la frontera, siempre que viajamos a Canadá solemos ir por las zonas del este, como Montana, ya sabes, el Parque Nacional Glacier y cosas así, que son fáciles. Es un puesto de control importante. Y están esencialmente las letras, por así decirlo, grabadas en estos arcos. Creo que es las hijas de la misma madre o algo por el estilo. Dos hermanas de la misma madre. Eso es lo que significa que sí, Gran Bretaña dio a luz a los Estados Unidos y obviamente a Canadá. Así que es una cultura muy similar. Así que es el mismo idioma. La única cosa por la que odio a los canadienses es que, no tienen bistec de pollo frito en Canadá por alguna razón. Así que, y sabes, Jim Mattingly, sabes, es una broma, por supuesto, pero el punto es que son esencialmente personas estadounidenses y lo que Trump hace a nivel nacional, esa es la otra cosa importante hoy. El hecho de que finalmente le puso un freno al D a toda esta locura de la política woke, eso es algo muy positivo. Pero de nuevo, no se trata tanto de él. Él, en realidad, no es quien dirige el país. Stephen Miller y el grupo de sus asesores son quienes realmente están al mando del país. Y eso es un balance neto positivo. Positivo de, ya sabes, el manejo de los jardines de infancia somalíes, que es en esencia lavandería y fraude. Y por lo tanto, hay muchos aspectos positivos en este caso. Y también se ocupan del problema de la inmigración ilegal. Estos son movimientos positivos. Esto es lo que se suponía que debía haberse hecho hace 20 años para darle a los Estados Unidos la oportunidad de continuar siendo el país que era y eventualmente entrar en razón y, sabes, convertirse en una de las principales superpotencias y que, sabes, diseñó el nuevo mundo. Y si observamos este panorama más amplio, por así decirlo, es bastante complejo. Pero sí, los Estados Unidos tendrán que afrontar la situación que evidentemente está siendo controlada por Israel, pero tendremos que esperar para ver qué sucede. Después de que Charlie Kirk fuera asesinado, muchas cosas están empezando a ocurrir en los Estados Unidos. Pues en general, es una categoría un tanto mixta, pero obviamente la situación económica actual en los Estados Unidos no es nada buena, por decirlo de forma suave. ¿Y cómo se puede solucionar? No creo que sepan cómo arreglarlo. De ahí que, sabes, haya incluso intentos de acusar al director, o sea, básicamente al jefe de los recursos federales.
¿sabes? Es como, wow, nunca había visto eso antes, ¿sabes? Pero todo, ¿sabes? Pasa de vez en cuando. Así que Sí, bueno, Andrei, antes de que terminemos con esto, se me olvidó por completo preguntarte, ¿sabes? Con respecto a lo que es el... Hace apenas unos días, si mal no recuerdan, los Estados Unidos se estaban preparando para atacar a Irán. De repente han decidido que no lo harán. E Israel dijo que no estamos preparados, como ya se mencionó, para esta guerra. ¿Qué son? Porque y hasta donde sé, los Estados Unidos les han dado el último, ¿sabes?, sistema de defensa aérea, que es el... fallaron la última vez. Estados Unidos no tiene nada nuevo en realidad. Pusieron algunos allí. Se disparó en el transcurso de la semana más de un cuarto de armamento disponible, bueno, blindaje, misiles y así, sin ningún efecto significativo. Así que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la defensa aérea de los Estados Unidos. Así que sí, Israel lo sabe y por eso han estado clasificando todo tipo de imágenes desde el primer momento, porque obviamente sufrió un daño gigantesco infligido por Irán. Y los iraníes declararon que esta vez no se detendrán. Y eso significa una aniquilación física total. Irán tiene la capacidad de arrasar completamente Tel Aviv si así lo deciden, ¿entiendes? Así que los israelíes saben perfectamente esto. Por eso Vladimir fue entonces cuando Vladimir Putin realmente intervino en la situación. Fue Rusia quien estaba mediando entre Israel e Irán y diciendo que, sabes, se han puesto de acuerdo, no queremos atacarnos mutuamente. Bien, nadie quiere que, sabes, los israelíes también mueran sin razón, ¿sabes? Esto es solo porque Netanyahu y esos, sabes, fanáticos de allí quieren matar a los líderes iraníes y básicamente quieren destruir Irán. No, no es así como funciona. Y esto fue algo muy positivo que Irán e Israel llegaran a un acuerdo sobre eso con la mediación personal de Vladimir Putin, evidentemente, porque él tiene una buena relación con Netanyahu. Y eso está bien. Nadie quiere ningún tipo de guerra. ¿Y cuánto tiempo durará? No lo sé. Pero mientras dure es bueno porque la paz siempre es mejor. A veces es preferible una mala paz a una buena guerra. Permítame expresarlo de la siguiente manera. Ajá. Y esto es, en cierto sentido, sabes, una especie de paz temporal entre Israel e Irán. Y eso es algo bueno. Sí, la otra cosa, Andrei, fue este terremoto que fue registrado por un sismógrafo muy cerca de la Duma, ¿sabes? La planta de energía nuclear en Israel. Fue un terremoto, sí, registrado por este mismo aparato. Sí. ¿Crees que Israel va a... Es algo increíble? No sé si eso le pasaría por la mente a Netanyahu, porque este es un líder que, sabes, sus días están contados. Bueno, Él lo sabe. Está desesperado por no ser. Es por eso que podría hacer movimientos desesperados. Sí, ya lo sé. Pero la verdad es que no creo que la situación llegue a este punto, ¿sabes? Así que, además, y de nuevo, no sé qué es lo que va a ganar con esto. Será esencialmente declarado un criminal militar, un criminal de guerra y un criminal contra la humanidad. Y eso significará el fin de Israel, literalmente, el fin. Así que no debería ser así. Y no creo que esto vaya a ocurrir. Además, una vez más, probablemente recordarás que incluso los guardias iraníes de la Revolución Islámica, me refiero al cuerpo, mostraron los videos de agentes, básicamente, infiltrándose en el programa nuclear israelí. Así que, ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango, pero dos pueden hacerlo, ¿sabes? Así que, quién sabe qué está pasando. Estoy bastante seguro de que Irán está muy bien informado sobre todos esos movimientos en Israel, incluyendo instalaciones militares y nucleares. Así que, y ojalá nada malo salga de esto. Sí, de verdad, no queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento, Andrei, por haber compartido este tiempo con nosotros el día de hoy. Ha sido un verdadero honor y un gran placer, como siempre. el placer es mío. Sí, claro. Nos vemos pronto, Andrei. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós.